A unos 20 kilómetros de Burgos se encuentra la Sierra de Atapuerca, entre dos grandes ríos, el Ebro y el Duero, a unos 1000 metros de altura y con rocas calizas que permiten la formación de cuevas. Atapuerca suena como un buen lugar donde asentarse para vivir, y eso pensaron, al menos, 5 especies del género Homo. Atapuerca es hoy uno de los 3 sitios del mundo, y el único en Europa, donde se han encontrado hasta 5 especies distintas del género Homo. La nuestra, el Homo sapiens, el Homo neanderthalensis de hace unos 50.000 años, preneandertales de medio millón de años, grupo al que por cierto pertenece el famoso cráneo de Miguelón, y 2 especies de Homo que están revolucionando el campo de la antropología, el Homo antecessor de hace unos 850.000 años y un ejemplar de género Homo de más de 1 millón de años que ha aparecido en la Gran Dolina de Atapuerca, al que todavía no se le ha asignado un nombre de especie. Como la mayoría de los grandes hallazgos científicos, los yacimientos de Atapuerca se encontraron por azar. En este caso, unas vías de ferrocarril con interés para la minería, que a finales del siglo XIX fueron trazadas por un lugar de la Sierra de Atapuerca, donde, como dice nuestra protagonista de hoy, Marina Martínez de Pinillos, había un tesoro. Aquella línea de ferrocarril dejó de funcionar en 1910, y no fue hasta 1978, cuando de un modo más formal, comenzaron las excavaciones con interés científico en Atapuerca, bajo la dirección de Emiliano Aguirre. Marina es doctora e investigadora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos y está especializada en antropología dental. Su vida ha sido paralela a la vida de los yacimientos de Atapuerca. Marina, que creció con intereses en humanidades y en evolución humana, tuvo la suerte de nacer y educarse en Burgos, algo así como la Disneylandia europea para la antropología. Esto le ha permitido participar durante más de 20 años en las excavaciones de Atapuerca. Más de 20 años formando parte de ese gran equipo que minuciosamente busca tesoros entre los estratos de los yacimientos, joyas que cuando se pulen iluminan el conocimiento sobre nuestros antepasados y su forma de vida. ADN analizable de más de 400.000 años, nuevas especies, los primeros pobladores europeos del género Homo, herramientas, y el tesoro ni se acaba ni deja de dar sorpresas. Sabemos que hace unos 5 millones de años, más o menos, nos separamos del chimpancé, y desde entonces surgieron una serie de especies del género Homo, Erectus, Ergaster, Habilis, Neanderthalensis, Antecessor. Algunas de estas especies coexistieron, pero desaparecieron todas menos una, el Homo sapiens, que apareció hace unos 200.000 años. Sí, estamos solos en el género Homo. Si nos extinguimos, desaparecerá la especie más inteligente del planeta. Esto me hace pensar en una casa donde el habitante más inteligente desaparezca y que se pudiera dar la paradoja de que el resto de los compañeros y compañeras de apartamento lo celebren, porque el más inteligente les hacía la vida imposible. Algo así pudiera pasar con algunas de las especies que queden en nuestra casa, la Tierra, que celebren nuestra extinción. Qué inteligencia la del Homo sapiens, tan egoísta y desaprovechada. ¿No te parece? Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Bueno, Marina, pues creo que voy a empezar describiendo dónde estamos, porque me parece un sitio precioso. Estamos en el Centro Nacional de Investigaciones sobre la Evolución Humana de Burgos, en una sala de reuniones, y sobre la mesa estoy viendo fósiles de mandíbulas, ya me explicarás después lo que es esto. Uh-huh. Y justo enfrente mía tengo la Catedral de Burgos. Y es un sitio que, además de ser muy bonito y que evoca muchas emociones científicas, es un sitio único en el mundo porque el yacimiento de Atapuerca, que este instituto nace por el yacimiento de Atapuerca,
es uno de los 3 yacimientos que hay en el mundo donde se pueden encontrar hasta 5 especies de homínidos, que es algo realmente excepcional. Sí. Y tú, encima, tienes la suerte de ser burgalesa. ¿Cómo te sientes siendo burgalesa y formar parte de esto que es algo tan único en la historia y en la ciencia? Sí, la verdad que ya lo has dicho, las emociones son muchas las que se tienen estando aquí. Primero por ser burgalesa. Soy burgalesa y tengo el privilegio de poder trabajar en el centro de investigación en el que pues se creó, como has dicho, gracias a los yacimientos de Atapuerca, gracias al tesón y a la perseverancia de los 3 codirectores que lucharon por que esto estuviera aquí y no en ningún otro sitio, que es donde efectivamente tiene que estar. Los yacimientos están en Burgos y este centro, que a nivel mundial es de los más potentes, está en Burgos, está en la ciudad de Burgos, con las vistas a otro patrimonio mundial de la UNESCO, la Catedral de Burgos. Y bueno, pues yo evidentemente contentísima de poder continuar con lo que a uno le gusta, con la investigación. Yo la que elegí, la de investigación en evolución humana, con todos los altibajos que esto supone, porque sí. Bueno, ya lo sabes. Ahora hablaremos de tu carrera científica. Sí. No es una carrera fácil, es una carrera vocacional como muchas otras, pero esta, pues sin duda, tiene muchos altibajos. Ahora me sale esto bien, ahora no me sale, ahora encuentro financiación en esto, ahora no lo tengo, tengo un parón. Es algo que en investigación es muy normal. Sí, esto es algo que la gente que no está metida en el mundo de la investigación le puede sonar raro, pero los que estamos en el mundo de la investigación sabemos que es una lucha constante. Es ley de vida. Tienes que seguir así. Si has elegido este camino y quieres seguir, sabes lo que hay. Pero digamos que tu carrera académica ha ido en paralelo a todo el boom de Atapuerca, porque yo estaba haciendo cálculos, tú te licenciaste en Humanidades en el 2004, y aquí en la Universidad de Burgos, y haciendo unos cálculos, pues tú serías una joven adolescente cuando pasó uno de los grandes eventos que realmente le dio el empujón a los yacimientos de Atapuerca, que fue el descubrimiento del Homo antecesor. ¿Tú tienes recuerdos de eso como adolescente? Sí, pero bueno, eso, el antecesor, Miguelón, fue en el 92, cuando Miguel, de ahí el nombre, no sé si Miguel Indurain ganó de nuevo el Tour de Francia y se le dio el nombre de Miguelón al primer cráneo, el cráneo más completo que existe. Se le dio ese nombre por Miguel Indurain. Eso fue en el 92. En el 94 fue cuando se descubrió Homo antecesor, que es una especie nueva. Yo ahí todavía no había comenzado la carrera, la comencé en el 99, pero obviamente aquí en Burgos pues... ya escuchabas bullicio, ¿no? Claro, estaba yo en lo que era el instituto, estaba en BUC y CO, que soy de la antigua escuela, y estaba allí cuando pasó eso, y desde luego que sí. Porque lo del 92, lo de Miguelón, lo único, digamos, a mi entender, es la buena conservación de todo el cráneo. Sí, a ver, el yacimiento de la Sima de los Huesos, este yacimiento del que hablamos, en donde se encontró el cráneo 5, que es Miguelón, es excepcional a nivel mundial. Ahora acabamos la semana pasada, hubo un simposio de los 40 años de los descubrimientos de la Sima de los Huesos, y se ha escrito un volumen especial en el Anatomical Record sobre la Sima de los Huesos, sobre todos los hallazgos que se han encontrado ahí. Y digo que es excepcional porque en un espacio tan reducido se están encontrando, todavía queda mucho por descubrir, pero hasta ahora se han encontrado más de 7.000 restos fósiles humanos. Qué bárbaro. Estamos hablando de 29 individuos, es decir, una población biológica que vivió en la Sierra de Atapuerca durante el Pleistoceno medio. Eso nos permite estudiar mucho sobre esas poblaciones, sobre esa gente, sobre el modo de vida, las enfermedades, las patologías, lo que sufrieron, la dentición. Claro, tú tienes un background de humanidades que me parece muy interesante, porque luego yo veo los artículos y obviamente te has tenido que poner las pilas con cuestiones científicas y tecnológicas, como las tomografías que hacéis y en 3D y todo esto, ¿no? Pero tu fondo de humanista te pone en una situación fantástica para interpretar cosas de estos humanos que vivieron, en el caso de Miguelón fue unos 400.000 años. Sí.
más o menos. Sí. Y sobre la sima de los huesos hay muchas especulaciones de por qué esos huesos acabaron ahí, si fue por azar o si realmente la gente dejaba ahí a sus seres queridos, que es una interpretación para mí más bonita, porque te hace reflexionar de por qué los seres humanos necesitamos todavía hoy en día saber dónde están los restos de nuestros antepasados, ¿no? Si un familiar se muere, pues incluso si se incinera, la gente pone las cenizas y sabe dónde está, ¿no? Podríamos pensar que quizá estas poblaciones del Pleistoceno medio, de hace medio millón de años, no tuvieran, pero aquí, en este yacimiento, en la cima de los huesos, pues queda claro, hay restos de esos individuos que no son enterrados, no es un enterramiento, pero sí arrojados a esa cima, pues como a modo simbólico de no queremos que estos seres queridos que viven conmigo, estas 29 por ahora, porque serán más personas que viven junto a mí, que se las coma otro depredador, o que sean abandonadas tras la muerte. No, tenían ese pensamiento más de compañerismo, de comportamiento humano, que quizá pues hace años también se pensaba que era algo lineal. Pero neandertales, Homo sapiens, todo seguido. No era un árbol ramificado como se sabe que es ahora. Bueno, pues esto igual, se les llama cavernícolas, prehistóricos, que no tienen sentimientos. Bueno, pues evidentemente eso ya está descatalogado, podríamos decirlo. Para la gente que no haya visitado todavía el Museo de la Evolución Humana, que está justo al lado de este centro de investigación, decir que el cráneo de Miguelón está ahí, bueno, es algo... Es uno de los museos más importantes del mundo, podríamos decir, porque expone los restos fósiles originales. No todos, no habría espacio suficiente, pero sí los más emblemáticos. Y eso no ocurre en la mayor parte de los museos, lo que hay son réplicas. Pero aquí, en cuanto a los restos de Atapuerca, se exponen los originales en el Museo de la Evolución Humana, y es algo que pues hay que valorar mucho que tú lo que estás viendo no es una réplica, es el resto original. Sí. Entonces tú puedes ver estos restos, y entre ellos está el de Miguelón, donde ya poco a poco se van completando. El primer año, los primeros años estaba el cráneo, ahora ya se conoce sus vértebras cervicales y torácicas, y están puestas también en el museo. Las vértebras han ido apareciendo, claro, más adelante. Han aparecido, no, ya estaban, pero bueno, a la hora de asociar los especímenes, los individuos, bueno, no es tan sencillo. Sí. Como me encuentro el resto y ya sé a quién. Es un puzzle, Sí. Después te enseñaré fotos. Es un puzzle infinito. No vienen como los Legos con vienen, instrucciones. Efectivamente, y no vienen con el cartelito, yo pertenezco a... No. Entonces, con mucho tesón, con mucha paciencia, con muchos años, con mucha gente, Sí. se van uniendo esos pequeños cachitos de historia, de prehistoria, y se va formando. Me ha gustado mucho eso de que le llaméis Miguelón a ese cráneo en lugar de cráneo número 5. Sí. Y me recuerda algo que nos está pasando a nosotros en un proyecto que tenemos dos proteínas que son DIO1, DIO2. Sí, hay que ponerles nombres fáciles. Y entonces, como las dos eran muy fuertes en cuanto a actividad, y una más grande y otra más pequeña, le llamamos Asterix y Obelix. Pues bien, evidentemente hay que poner nombres a las cosas porque es así, a las especies ocurre igual, pero hay que hacerlo un poco más fácil. Entonces, de esa manera, pues la gente conoce Miguelón, pero no conoce el cráneo 5, y sin embargo estamos hablando del mismo. Sí, pues hemos hablado de Miguelón en el 92 y luego que decíamos que obviamente hay lo único y lo excepcional en la conservación del cráneo, Sí, pero al final totalmente. es un Homo heidelbergensis o algo así. Sí, vamos a decirlo, eso ya fue hace años. Bueno, hay gente que todavía considera a los de la cima como heidelbergensis, pero aquí en el equipo de investigación de Atapuerca los denominamos mejor preneandertales. Sí. Porque, bueno, la especie heidelbergensis fue nombrada basándose en la mandíbula de Mauer, y la mandíbula de Mauer, que se encontró en Alemania en 1908, si no recuerdo mal, pues tiene unos caracteres morfológicos y métricos que para nada tienen que ver con el resto de los que se consideraban heidelbergensis. Qué interesante. Entonces claro. Está un poco a mitad camino, quizá, entre aquellos y los... No, simplemente que, bueno, lo que está claro es que los individuos de la cima de los huesos son anteriores a los neandertales, pero en rasgos morfológicos y métricos, en algunos rasgos, no en todos, se parecen mucho a los neandertales
y además también incluso superan, con algunos rasgos como el de la cresta del trigónido, superan a los propios neandertales, o sea, son más neandertales que los neandertales. Ahora que comenta eso, es algo que me parece muy interesante, cómo quizá los que no somos entendidos en evolución humana, pensamos que los humanos evolucionan con todas sus partes del cuerpo a la vez y de una manera sincronizada. Y ahora has mencionado esto de los dientes, ¿no? De que los dientes son neandertal, pero luego otras partes del cuerpo pueden ser más... Muy interesante. De hecho, en la parte craneal de los individuos de la cima de los huesos hay una diferencia evolutiva en la bóveda craneal con respecto a la propia cara y la mandíbula y los dientes. Primero evoluciona el cráneo, la bóveda craneal, y a posteriori hay una evolución, se ve una evolución morfológica de los rasgos faciales y mandibulares. Y por eso de ahí viene que vosotros realmente tú perteneces a un grupo que está especializado en... ¿Es paleontología dental o Sí, bueno, el grupo de antropología dental. Antropología dental, eso es. Al que pertenezco aquí desde que empecé en el 2011. Entré en el grupo de antropología dental, hice mi tesis sobre los dientes, evolución morfológica de caracteres dentales, en concreto de la cima de los huesos, pero viendo esas diferencias y semejanzas con otras poblaciones. Nuestra, con Homo sapiens, con neandertales, con otras poblaciones del resto de Europa y de África. Sí. Y pertenezco al grupo de antropología dental, pero ahora en concreto estoy dentro también de otro proyecto que es con el que estoy trabajando, liderado por la doctora Leslie Lusko, que es la que lidera el Tie to Teeth, que es un proyecto que podemos hablar un poquito después, que ella consiguió una Advanced Grant, European Advanced Grant, una RC, y la duración de este proyecto es de 5 años. Ahora te preguntaré un poco por ese proyecto, pero digamos que toda tu carrera está un poco profesional, está muy centrada en los dientes, que son una de las piezas que mejores se conservan en los restos fósiles, ¿no? Sí, es curioso porque, has dicho antes que me licencié por Humanidades, es decir, Patrimonio Histórico, ¿no? Y entonces estoy licenciada podríamos decir, por la rama de letras, de humanidades, pero luego el doctorado lo he hecho por la rama de ciencias. Claro, he visto que en el 2012 terminas tu máster en evolución humana, ese fue el punto de inflexión quizá. Ya lo tenía antes, ¿no? Realmente la culpa de que yo esté aquí fue de mi profesor José Miguel Carretero Díez, que es profesor catedrático de la Universidad de Burgos, de paleontología. Entonces yo terminé la carrera en el 2004 y yo sabía que quería estudiar restos humanos. Yo desde el 2000 he participado en las prospecciones de Atapuerca y en las campañas de excavación de Atapuerca. Es decir, durante mi carrera, empecé en el 99, es decir, en el 99-2000, el primer año de carrera ya hubo la posibilidad de participar en las excavaciones y en prospecciones arqueológicas y demás. Yo me metí de lleno en ello, pero yo tuve muy claro que lo que quería era estudiar los humanos. O sea, tú como estudiante, o ahora mismo cualquier estudiante de la Universidad de Burgos de disciplinas relacionadas con la evolución humana, ¿puede presentarse voluntario para las excavaciones? Sí. ¿Es muy difícil entrar? Sí, no es fácil. Es decir, que no es fácil porque hay mucha gente, muchas nacionalidades, pero sobre todo los que están ligados a temas de evolución humana, la gente que hace el máster, pues tiene acceso a poder ir por lo menos una quincena a excavar Atapuerca. Entonces, sí que se puede, pero es verdad que hay mucha gente, ahora somos como unos 300 personas excavando durante el mes y medio de excavaciones en Atapuerca, entonces no es imposible, pero no es fácil tener. Yo, sin embargo, pues soy privilegiada en eso porque soy de Burgos y he podido conseguir ir siempre a excavar al yacimiento. Imagino que al principio a la gente que va de nuevo le pondrán tareas menos trascendentales y poco a poco, con la experiencia, te dejarán hacer cosas más... En las excavaciones, ¿no? Sí, los que vienen el primer año, pues siempre hay que supervisarles, estar con ellos, enseñarles. Obviamente por ese punto hemos pasado todos, entonces hay que comprender que tengan su miedo a la hora de excavar, porque igual no sé distinguir si esto es un resto de hueso o es una piedra
Y bueno, ese miedo y ese paso lo hemos dado todos. Y yo en su momento lo di acompañado por gente experta, con lo cual, bueno, parece que esto es cíclico y tenemos que pasar por eso. Entonces se les enseña, se está con ellos, en cualquier momento que tengan dudas que pregunten y se les intenta resolver. Y luego, eso es por la mañana en la excavación, pero luego por la tarde estamos en laboratorio. Ahí en el laboratorio las tareas más específicas de reconocimiento de restos o de tal, pues sí que se les da a los que llevamos más años. Los otros compañeros, los que llevan menos años o los que entran de nuevos, pues ayudan con las tareas del lavado del material, del siglado, que también son tareas igual de importantes que las otras, porque sin el lavado del material, sin el siglado de las piezas no se puede tener la colección, pero que requieren quizá menos precio. Me parece, por lo que he leído, que quizá los dos sitios más emblemáticos del yacimiento de Atapuerca es la Sima de los Huesos que han mencionado y la Grandolina, que es donde apareció el Homo antecesor. Tú has estado allí, ¿cuál es tu lugar preferido para excavar? Pues desde el 2000 he estado en muchos yacimientos, lo cual no sé si es porque o no me quieren en todos. Siempre me ha quedado, nunca lo he preguntado, pero siempre me ha quedado esa duda de ¿me cambiáis porque no me queréis o porque me quieren los otros? Entonces sí que yo empecé. La Sierra de Atapuerca es un conjunto de muchos yacimientos, ¿vale? Es una sierra que el sistema kárstico de cavidades está conformada por roca caliza. La roca caliza es disolutiva, bueno, se formaron hace millones de años estas cavidades, entonces hay muchos yacimientos en esta sierra. Es realmente rica en eso, es el libro de la prehistoria. En tan pocos kilómetros cuadrados te cuentan la vida desde hace 1,5 millones de años, podríamos decir, hasta la actualidad. Eso es lo bueno que tiene y lo fascinante que tiene Atapuerca, que es que a 15 kilómetros de Burgos, aquí en Atapuerca, han vivido, han pasado y han estado personas habitando este lugar desde hace 1,5 millones de años hasta hoy. Entonces, en todos los diferentes yacimientos que hay en Atapuerca se encuentran restos, desde el Pleistoceno inferior, pasando por el Pleistoceno medio y llegando al Pleistoceno superior y el Holoceno, que también es muy importante, pero que claro, es nuestra época, es una época más reciente, más actual, y parece que le damos menos importancia, pero en el yacimiento de Cueva Mayor, que es el acceso, el yacimiento de entrada para poder llegar a la Sima de los Huesos, ese yacimiento, Cueva Mayor, aparecen unos restos increíbles de edad del bronce, calcolítico, neolítico, romano. Te paseas por toda la historia. Por toda. Es que eso es lo espectacular de Atapuerca. En África hay yacimientos importantísimos. Bueno, como he dicho antes, trabajo con Leslie Alusko, que es la mujer de Tim White, que es el paleontólogo que descubrió Lucy, uno de los que descubrió Lucy. Entonces, hay yacimientos muy, muy importantes, pero lo realmente importante de Atapuerca es que te permite conocer la historia, la evolución que ocurrió en Europa, en Burgos en concreto, desde hace 1,5 millones de años hasta la actualidad. Parece un poco sorprendente que un sitio tan único en el mundo se descubriera en realidad por azar. Quizás si no se hubiera hecho esta vía de ferrocarril... Pues te diré que nos sorprende realmente en paleoantropología. Los descubrimientos son así. Sí. La mayoría de ellos son así, por canteras, en Sudáfrica, Claro, porque al final se necesita una maquinaria muy fuerte para entrar a esas profundidades. Sí, ya no tanto para entrar a esas profundidades, porque realmente pues, en Atapuerca pasó, como bien has dicho, el ferrocarril minero, dinamitó esa parte de la sierra que, bueno, se llevó parte de los restos fósiles de los diferentes yacimientos que hay en la trinchera, pero gracias a eso dejó a la luz el resto de sedimentos que contienen restos y que a día de hoy estudiamos. Y fue en 1978 cuando Emiliano Aguirre, el padre realmente de Atapuerca, porque fue el precursor, el que comenzó este proyecto, liderado por él, y consiguió y creyó en los españoles. ¿Por qué digo esto? Porque en 1978, cuando él, como paleontólogo, estudiaba la evolución humana, los que estaban arriba del todo en la evolución humana eran los franceses, era Francia. Y él era español y él confiaba en los investigadores españoles y por eso fue él el que creó este equipo interdisciplinar de gente liderado después por José María, por gente española, por investigadores españoles que sabían mucho, pero que como antes pues España no estaba a la cabeza de la paleoantropología, pues
Entonces él fue el origen de este proyecto que ahora ha pasado a los 3, al triunvirato, a los 3 codirectores y que de nuevo va a volver a pasar a otras personas. El legado continúa. Atapuerca, como tú decías, es una sierra que incluso más de 1 millón de años, porque había encontrado, luego hablaremos de eso, algunos restos de más de 1 millón de años, ha estado habitada y tú puedes pensar que, bueno, eso es una zona caliza donde hay cuevas, entonces obviamente pues eso para habitarla está muy bien y luego está entre 2 cuencas de ríos muy importantes, pero si uno se pone a pensar terrenos calizos con cuencas fluviales cerca, pues a lo mejor en el mundo hay, no sé, 200. ¿Nadie se le ha ocurrido en algún momento buscar en otros sitios? Sí, coger y hacer catas, sondeos, sí, claro, sí. Tienes que hacer, por eso digo que en la malla hablábamos de que esto se descubrió por azar, es que en paleontología siempre el azar está ahí. Obviamente tienes que saber, tiene que haberse encontrado algo para poder tú empezar a investigar. No puedes hacer agujeros al azar en todos los sitios para ver si encuentro algo. Sí, quizá porque esta prospección, digamos, por el conocimiento requiere unos recursos económicos que a lo mejor no interesan tanto a la gente como si fuera una prospección con algo que le va a dar un rédito económico a corto plazo, ¿no? Sí, eso, a ver, en el mundo de la arqueología pasa mucho. Te diré que nos tienen envidia, espero que sana, muchos otros proyectos arqueológicos y paleontológicos que ven que Atapuerca se lleva mucha financiación. Obviamente ha costado tener esa financiación, pero es que los resultados están ahí. Para investigar, se ha descubierto una especie nueva, quizá pueda haber otra, es decir, como decías al comienzo, hay 5 especies diferentes en la Sierra de Atapuerca, en los yacimientos de la sierra que me comentabas antes, y me he ido un poco por los cerros de Úbeda. ¿Qué yacimiento me gustaba más? ¿O cuál había excavado? Empecé excavando en Covacha de los Zarpazos, que ya no existe. Bueno, ya no existe, es un yacimiento que ya se excavó por completo, es la continuación de Galería, que está antes de llegar a la Gran Dolina. Excavé en Dolina, en la parte superior, en los niveles superiores. Después de ahí me fui a Portalón, a Cueva Mayor, este yacimiento del Holoceno que te comentaba, y después de unos cuantos años, ya cuando en el equipo del CNIE, volví de nuevo a trinchera la Gran Dolina, a los niveles inferiores de la Gran Dolina. Y ahora estoy en otro yacimiento que es lo que era la entrada de la cueva de la Gran Dolina, ¿vale? Que se conoce como Penal, que ya se excavó, se hizo unas catas, unas trincheras en los años 90, me parece, 80, 90, se hicieron unas catas que posteriormente se dejó de excavar ahí y ahora se ha retomado de nuevo esa excavación. Entonces, en todos esos yacimientos he estado. Ahora hay un yacimiento, hay varios yacimientos nuevos, Cueva Fantasma, que está dando, y lo que dará de restos, es increíble la cantidad de restos que aparecen en ese yacimiento, que a día de hoy es el más grande. Cueva Fantasma, y eso está en Atapuerca también. Eso está en Atapuerca, me parece que me has comentado que has estado, conoces los yacimientos. Sí. Los yacimientos de Atapuerca, los que se visitan, los que la gente puede ver, son los que se encuentran en la trinchera del ferrocarril. Eso es. ¿Vale? Si entramos por el acceso de entrada y continuamos nuestra visita, el primer yacimiento que nos explican o vemos es el conocido como Sima del Elefante. Ese yacimiento es el que tiene las cronologías más antiguas y donde hace unos años se encontró restos de homínidos de hace 1.400.000 años, aproximadamente, para redondear. Si continuamos con nuestra visita, el recorrido, vemos Galería y Covacha, Cueva de los Zarpazos. Y para finalizar, el último yacimiento es Gran Dolina. Bueno, pues pasando Sima del Elefante, antes de llegar a Galería, hay una subida a mano derecha que te permite acceder o llegar, después de caminar 5 minutos, al yacimiento que te comento ahora, que es Cueva Fantasma. Que ahí se encontró el primer resto neandertal. Porque era lo que nos faltaba desde hace unos años. Para la colección. Claro, teníamos preneandertales con la cima de los huesos. Sí. Homo sapiens, nuestra especie. Sí. ¿Vale? Teníamos también Homo antecessor, la especie anterior. Pero nos quedaban ahí los neandertales colgando. Qué bueno. Sí. Tenían que estar por aquí. Porque además había restos de industria lítica que verificaban que aquí estuvieron. Lo que nos faltaba era el resto humano. Sí. Y se encontró. Antes de hablar contigo, llevo ahí unos días escuchando pues algunos podcasts y documentándome sobre Atapuerca.
y en uno de ellos alguien habla del momento en el que encontraron, no sé si fue la mandíbula del antecesor, y se generó un rumor en todo el yacimiento muy rápido. ¡Ay, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, posiblemente. Y me pareció esto muy, muy emocionante. No sé si tú estuviste ese día en alguno de estos encuentros, o también me gustaría preguntarte qué cosa te has encontrado que ha sido la que más te ha emocionado a primera vista, porque a veces te encontrarás cosas que no te puedes emocionar porque no estás segura todavía de lo que es, pero en este caso decían que ya a primera vista, por la mandíbula y demás, veías que era algo diferente. Sí, eso fue en el 2007 cuando se encontró, me imagino, porque ha habido tantos eurekas y tantas sorpresas en Atapuerca y las que todavía darán, que sí, esa, la que creo que me comentas, posiblemente sea la del 2007. Cuando se encontró, yo ahí estaba en Estados Unidos, no estaba aquí. Sí. Cuando se encontró la mandíbula, fragmento de mandíbula, de una especie que todavía no se ha definido. En su momento se dijo por la cronología que podíamos atribuirlo a anteceso. Pero luego se han visto que los rasgos morfológicos y diferentes características no nos permiten o no permiten atribuirlo a esa especie. Entonces, por ahora, cuando una especie no está atribuida a ninguna otra, se le dice SP, Homo SP. En este caso Homo porque es el género Homo. Pero cuando no se sabe a qué especie, SP. Entonces, por ahora no se sabe a qué especie. Gracias al hallazgo de hace 2 años de un fragmento del maxilar en unos niveles muy cercanos a donde apareció esa mandíbula, va a poder poner cara, que es lo que ahora el equipo están trabajando en ello, a estos primeros europeos. Posiblemente esto sea, bueno, obviamente no podía ser de otra manera un Nature. Claro. Estamos hablando de algo muy... Porque ya la primera mandíbula es portada de un Nature. Sí. Y ahora dices que con esta otra pieza se están elaborando otro artículo para Nature. Porque está dando, claro, con esto es mucha más información. Con la mandíbula solo, pues quizá obviamente no se podía decir a qué especie pertenecía. Seguirán saliendo más restos. ¿Y se van a atrever a poner nombre a especie? No lo sé, todavía no lo sé. Porque lo que está claro que es un anteceso. Sí. Aquí hablamos de 1.400.000 años, te voy a decir, para poner una cifra. Y antecesos estamos hablando de unos 900.000 años. Increíble. Entonces, sí, la verdad que es una mina de oro lo que hay en Atapuerca. Claro. Una de las cosas que sorprenden a la gente que lo ve desde fuera es que solo excaváis 1 mes y medio, 2 en junio, julio, y tú dices, pero si hay tantas cosas, ¿por qué no excavan continuamente? Y es porque quizás no os da abasto, ¿no? Para analizar. Sí, hay muchas razones por las que no se hacen más meses. El clima es una de ellas, estamos en Burgos, ¿vale? Sí. Entonces el invierno aquí es imposible, pero bueno, sobre todo es porque son los meses de verano, bueno, el mes de verano es julio y un poquito de junio, el que se excava porque realmente es cuando la gente tiene vacaciones, puede unirse a las excavaciones, entonces cuando es más factible el poder hacer esas excavaciones. Disponibilidad de 300 personas. Efectivamente. Y luego también muchos de los excavadores del equipo participan en otras excavaciones. Luego necesitas, obviamente, tener un tiempo más que necesario para procesar todo lo que has sacado. Claro. Lo que decía antes, que por la tarde se está en el laboratorio, bueno, pero en el laboratorio es un procesamiento rápido de lo que se ha sacado ese día. Tienes que analizar todo lo que se encuentra. Claro. Durante el resto del año estás estudiando. Me imagino que con ese material se podrán sacar 100 artículos, pero al final te da para escribir 5. Tú tienes que seleccionar, ¿no? Al final en qué vas a estudiar y hay cosas que se encadarán en el cajón ahí para otro momento. Sí. ¿No? Y ya con Atapuerca, me parece que leí el dato el otro día, no te voy a decir la cifra exacta, pero se han hecho más de 1000 tesis doctorales. A mí me gustaría volver a lo que me comentabas antes de la confianza que se dio en un momento a los investigadores españoles y la confianza que se os ha dado en los últimos años con financiación, pero que vosotros habéis respondido muy bien y eso es algo para sentiros vosotros orgullosos y también nosotros como sistema científico sentirnos orgullosos de que hemos apoyado algo que realmente está dando sus frutos, porque estas tesis, estos artículos en Nature y esta visibilidad internacional obviamente es después de hacer las cosas bien. Y antes hablábamos fuera de micro de por qué se están haciendo las cosas bien y yo veo un par de cosas que se están haciendo muy bien. Una es
la internacionalización. Ahora mismo me hablabas que la líder de este proyecto, del que luego hablaremos, en el que tú estás trabajando, es una persona, no sé de dónde es ella, Leslie. Sí, es americana, de Berkeley. Es americana de Berkeley, que ha decidido venir aquí y asentarse, y eso es porque veo que es un entorno donde puede producir científicamente bien. En vuestro grupo hay un investigador chino asociado. Sí. Entonces yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? El abrirse, el no quedaros ese tesoro para la gente que estéis aquí y abriros mucho. Para nada. Además, algo en lo que los 3 codirectores han incidido mucho y desde el principio, eso no es algo de ahora, es en la socialización del conocimiento. Y yo creo que esto es clave. Es clave porque, por 2 motivos. Porque hay que dar a conocer lo que se encuentra y porque es un derecho de la gente. Es decir, estos restos no son nuestros, es de todos. Lo que nosotros sacamos y se investiga y se publica, hay que darlo a conocer. Y eso es algo en lo que los 3 codirectores han incidido y han insistido desde los orígenes, desde el comienzo del proyecto. Y el otro punto que estaba pensando de éxito, uno decíamos que era la internacionalización, el abrirse a que gente pueda aportar ideas y conocimiento y entre todos, digamos, producir ciencia de nivel. Y el otro que me ha gustado es esta dirección compartida entre 3 personas, que imagino tiene que ser súper complicado dirigir algo entre 3 personas y que habrán surgido fricciones y distintas opiniones, pero yo creo que es peor lo contrario. Centros de investigación en los cuales hay un director durante 10, 15, 20 años que encima es investigador del centro y obviamente pues se generan ahí una serie de cosas tóxicas y sesgos que son complicados. Entonces yo creo que en los centros de investigación o se tienen que renovar muy, muy rápido los directores o el hacerlo de manera compartida, ¿no? Que al final obviamente habrán surgido fricciones, pero ha funcionado, ¿no? En las mejores familias hay riñas, es que eso es así. Está claro que el tesón y la perseverancia que han tenido los 3 codirectores, con sus diferentes puntos de vista, con sus rifirrafes, con sus riñas, ellos han sabido dejar esos problemas, por decirlo de algún modo, aparte, para ir en una única dirección. Y el resultado está a la vista. Está claro que el proyecto sigue adelante. Ha habido altibajos y eso que yo he vivido los mejores momentos, porque yo, como he dicho antes, me incorporé en el 2000, empecé, pero desde los primeros años, desde el 78, que empezó Emiliano Aguirre, hasta el 91, que lo tomaron los 3 codirectores y del 91 en adelante, pues han pasado muchos años, han pasado muchas penurias. Ahora tenemos dinero, ahora nos es más fácil excavar, no tenemos que ir pidiendo, no tenemos que ir rogando, ¿no? Antes ellos pues se quedaban durmiendo donde podían, en los albergues que les dejaban. Claro. Entonces yo he vivido el mejor momento de este proyecto. Ellos lo han tenido que pasar muy mal, pero han seguido luchando por ello. Y los 3, con sus diferencias, han remado en la misma dirección. Y gracias a eso tenemos lo que tenemos hoy. Y ahora ellos pasan el legado de nuevo a otras 3 personas, porque entre otras cosas este proyecto, que es internacional y que es enorme, lo llevan o lo dirigen, podríamos decir, 3 institucionnes, una que es en Madrid, otra que en Burgos y otra en Tarragona. Entonces desde cada uno de esos centros hay un director que se encarga del equipo, de su equipo. Entonces ahora José María Bermúdez de Castro ha pasado el legado a María Martín Torres, que es la directora de este centro. Y tu directora de tesis. Mi directora de tesis, efectivamente. Y luego Eudal Carbonell, en Tarragona, ha pasado el testigo a Marina Mosquera, también doctora, desde hace muchos años, veterana. Evidentemente pasan el testigo a los veteranos. Y luego Juan Luis Arzuaga, aunque este año él no pasa el testigo todavía, porque todavía quiere seguir al frente, sí, va a pasar el legado en su momento, aunque ahora lo están llevando entre todos, a Ignacio Martínez, que te comentaba antes, y a José Miguel Carretero, que viene a salir. Sí, Juan Luis se le ve con una energía excepcional. Sí, por lo que ves en redes, dice, pero ¿cómo el señor le da el motor para...? Sí, no, es impresionante. Además, bueno, igual que los otros 2 directores
proyectores, pero te pones a hablar con él y te da igual hablar de churras que de merinas, que sabe de todo. Sí. De todo, son mentes privilegiadas. Sí. Los tres, la verdad, que han demostrado tener unas capacidades no solo de inteligencia, sino de saber llevar un proyecto. A ver, antes te has escapado sin decirme qué es lo que has encontrado en un yacimiento Vale, que te ha generado Ya. la mayor emoción. Pues, a ver, encontrar, obviamente, me hubiera gustado, todavía no lo he hecho y a ver si algún año aparece, el resto humano, pero eso es complicadísimo, es muy difícil. Bueno, este año por suerte, pero tendría que estar excavando en TD6 y no estoy excavando en TD6. Han salido restos, ya hemos llegado al TD6, donde se descubrió Antecesor, y ya han salido restos de Antecesor en esta campaña. El próximo año saldrán muchísimos más porque están bajando el nivel y ya el próximo año llegará al subnivel donde se encontraban todos estos homínidos. Pero yo restos de humanos no he tenido la fortuna de encontrar todavía. Entonces, como hallazgo en sí mismo, como resto que haya encontrado, no te sé decir uno que me haya hecho especial alegría. Es verdad que encontré, me llamó mucho la atención, un báculo de un oso de las cavernas de hace 1.000.000 de años. Ajá. Estaba enterito, muy bien. He encontrado industrialítica, he encontrado restos, porque en TD4, en los niveles inferiores, se encuentran sobre todo animales, restos faunísticos. He encontrado un montón de cosas, pero sí te diré que lo que más me ha emocionado no es en sí el hallazgo de algo, que no he tenido la suerte de encontrar restos humanos, pero sí cuando tuve la oportunidad, que eso sí que es muy complicado de hacer, de bajar a la cima de los huesos. Eso fue para mí Qué emoción. uno de los Sí. de lo más importante que he hecho y que agradezco la oportunidad que me dieron de poder bajar, Sí. porque estás allí, porque estás en donde estaban, en donde se han encontrado y se siguen encontrando restos, porque yo mi tesis la hice sobre los individuos de allí, por un montón de cosas. Fue muy emocionante. Sí. Y otra anécdota emocionante que ahí sí que no sé por qué, porque me pillaría en un momento de bajón, digo yo, pero se me saltó la lagrimita, fue cuando pude ver y tener en mis manos al cráneo a Benjamina, a la niña que se encontró en la cima de los huesos, una de los individuos que, bueno, De la especie de Miguelón. sí, de la especie de los preneandertales, pues que fue una niña que murió a los 10 años de edad. Sí. Y, como decíamos antes, a una niña a la que la tuvieron que ayudar a sobrevivir, igual que a Miguelón. Murió con esa infección, ayudado por los demás para poder masticar, para poder alimentarse. Bueno, pues esta niña, lo que le ocurre es que tiene una craneosinostosis, que es una fusión prematura de las suturas del cráneo. Esa patología a día de hoy también puede existir, también puede darse, pero se opera incluso cuando está en el vientre materno, no hay mayor problema. En aquel momento, hace 500.000 de años, no se podía operar. ¿Qué ocurre con esa patología, con esa enfermedad? Pues lo que ocurre es que hay una deformidad craneal, porque las suturas el cráneo no es una bola entera de huesos, sino que son varios huesos que se unen. La fusión de esas suturas no se da hasta que eres bastante adulto, mayor. Incluso a veces no se fusionan por completo, eso casi ninguno. Pero sí que es verdad que cuando tú tienes un bebé te dicen no le toques aquí en la cabeza la fontanela porque no están todavía. Sí. Bueno, pues a esta niña lo que le ocurrió es que se le unieron las suturas lamboidea y, bueno, las suturas que están en la parte occipital del cráneo. Y eso le pasó cuando estaba en el vientre materno. Eso lo que te produce es una deformidad craneal porque el cerebro, vas creciendo, cuando eres niño, vas creciendo y el cerebro también crece. Y el cráneo se va disponiendo conforme al tamaño del cerebro. A esa niña, por ese lado izquierdo del cráneo, el cerebro no se pudo adaptar, porque estaba unido ya, no podía moverse, no podía modificarse. Entonces esta niña tuvo esa deformidad craneal, que más allá de ser una deformidad, lo que te produce es pues retraso psicomotor, te produce una serie de alteraciones que hacen que tú no seas por ti mismo, podríamos decir, válido a la hora de vivir. Quizá a día de hoy sí, pero hace 500.000 de años, con los animales que había en el entorno, con los peligros que existían, esa niña vivió hasta los 10 años de edad.
si vivió hasta los 10 años con esa enfermedad, con esa patología, es que le tuvieron que ayudar. Que cuidar. Que cuidar. Y yo, cuando pude tener en mis manos y ver ese cráneo... Qué emoción. Sí. Sí. La verdad que sí. No, me lo imagino, tuvo que ser muy, muy emocionante. Sí. Y es muy interesante todo lo que se puede inferir sobre la vida de esas personas, de un hueso o de un cráneo. Pero ahora ya vamos a entrar en tu especialidad, que es todo lo que se puede inferir de un diente. Sí. Y bueno, justo aquí a nuestro lado tenemos aquí algunas mandíbulas que no sé de qué son. Bueno, estamos el proyecto en el que estoy ahora, que te comentaba, el Tie to Teeth, lo que pretende es estudiar la evolución humana desde el punto de vista de las pleiotropías. Una pleiotropía es cuando un gen puede hacer varias modificaciones, varias alteraciones en diferentes partes estructurales del cuerpo que a priori no tienen nada que ver. ¿Vale? Uh-huh. Es decir, un solo gen modifica o altera varias cosas. Vale. Entonces, en este proyecto lo que lidera el SLIA es la dentición y ver cómo a través de la dentición podemos inferir y conocer otras estructuras anatómicas modificadas por los genes, que también modifican la dentición. Entonces son como variaciones génicas, que Sí. todos tenemos variaciones génicas o polimorfismos que suelen afectar a un solo carácter. En este Eso caso se afectan varios. Ambas. Entonces intuyo que lo que hacéis es correlacionar algún aspecto del diente Sí, con otra otras variación. Efectivamente. De hecho, ella ya publicó un artículo en el que vio, no en humanos, pero sí en chimpancés, en babuinos también, concretamente creo que eran babuinos, vio cómo había una relación entre la largura de los molares y la altura, la estatura de los babuinos. Es decir, hay rasgos Sí. que parece que no tienen sintonía entre ellos, que no tienen relación, y sin embargo lo hay. Claro. Aquí lo que tenemos en la mesa son dientes, restos de babuinos, porque este proyecto se divide en 3 categorías principales. Una que es estudiar los babuinos y la genética de los babuinos y de estos primates. Otra que es estudiar los rasgos morfológicos de los dientes dentales, tanto de poblaciones actuales como anteriores, que ese es en el que estoy yo liderándolo, por así decirlo. Y luego un tercero que es en restos fósiles, aplicado todas esas cosas a los restos fósiles. Entonces, ahora lo que hemos hecho en estos 2 años es estudiar una colección, porque esto que tenemos aquí delante son réplicas, pero es, como puedes ver, esto está lleno de cajas Sí. y de moldes y de réplicas de especies anteriores a la nuestra y géneros diferentes. Estos son parántropos. ¿Son qué, perdona? Un género diferente al nuestro. Antes del género Homo hubo otros géneros diferentes, como los australopithecus, ¿sí? Y otros hermanos de los australopithecus, podríamos decir, que algunos lo llaman australopithecus robustus, que son los parántropos. Parántropus boisei, Paranthropus robustus, hay diferentes especies dentro del género Paranthropus. Y son homínidos con unas características morfológicas. Veo como que los molares, ¿no? Llegan brutales. muy hacia adelante, ¿no? Son Bueno, piezas muy grandes. Enormes. Los parántropos se caracterizan sobre todo por tener una dentición posterior, llamamos dentición posterior a los premolares y molares, inmensa, enorme. A uno de los parántropos se le conoce como el de Nutcrackerman, el cascanueces. Claro. Esta gente cocinar no cocinaba mucho. No cocinaba mucho, no era de cocinar. Y tenía que masticar mucho, ¿no? Entonces, fíjate, todo esto es la dentición posterior. Brutal. Y esto poco es la dentición anterior. Sí. Entonces, los parántropos tenían una dentición, unos dientes anteriores, incisivos y caninos, muy reducidos con respecto a la amplitud y al tamaño y a las características morfológicas de los dientes posteriores, de los premolares y los molares. Entonces, lo que hemos hecho ahora es un artículo que se ha mandado ya a la revista, que lo ha liderado el SLIA, estudiando los dientes aislados, porque eso también es otro. Aquí te enseño esta mandíbula
y ves los dientes in situ en la propia mandíbula. Entonces esto es más fácil de identificar, ya sabes, ves esto y ya sabes que es un parántropo. Sí. Sin embargo, si te viene un diente aislado, pues es más difícil de identificar no tanto el género, pero sí la especie. Entonces, todos los dientes aislados que hay en el yacimiento de Sungura y de Etiopía, los hemos vuelto a estudiar, las reconstrucciones que tenemos aquí, fotografías y demás, para poder asignar a esos dientes aislados la especie, el género. Interesante. Me estabas hablando antes de, al final, el fin último o una de las piezas importantes para llegar a las conclusiones es la genética. Y en la genética hay un problema, y es que para estudiar la genética y los genomas necesitas ADN. Entonces, bueno, hay un premio Nobel para la persona que consiguió aislar el ADN del Neandertal. Sí. Que le vamos a ir a ver ahora. Aquí. Tenemos un congreso en Croacia ahora en septiembre. Sí. Y él da la conferencia inaugural. Qué bueno. Pues ahí vamos a qué estar todos emoción, ¿no? Sí. Pues bueno, él consiguió reconstruir el genoma del Neandertal, pero claro, más allá ya es complicado. Sí, pero ¿habéis conseguido ADN? Sí, genoma de los... Porque no solo es la antigüedad del resto, que influye mucho, obviamente, para que se destruya el ADN, sino la conservación del mismo. Y es que, otra vez, cima de los huesos y Atapuerca... ¿Se ha publicado esos genomas? ¿Se está publicado? Ya? Está el genoma mitocondrial y el genoma nuclear. ¿De qué años estamos hablando? Hablamos de medio millón de años. Entonces, primero se hizo del oso de las cavernas, bueno, no es oso de las cavernas, sino el oso actual, ¿vale? El anterior al oso de las cavernas, la especie anterior, que es el que se ha encontrado también. Hemos dicho que hemos encontrado más de 7.000 restos en la cima de los huesos de humanos, pero es que hay otros tantos de osos, muchísimos restos. Hay unos 176 osos en la cima. Y en este macroproyecto que me has explicado de estas 3 ramas, obviamente lo que se necesita es muchos datos para hacer las correlaciones y para hacer las comparativas. Y quizá por eso de que necesitan muchos datos de cómo son los dientes, viene el proyecto del ratón Pérez. Es un proyecto que no tiene... Bueno, tiene mucho que ver porque evidentemente son dientes, hablamos de dientes, pero es un proyecto aparte de este, pero que sin embargo estamos utilizándolo ya para investigar esto. Y ya hemos tomado datos de estos molares, que ahora te explicaré. Estamos centrados en los molares, pero está toda la edición. Y es una colección, un proyecto precioso de ciencia ciudadana que empezó hace 10 años. Este año es nuestro aniversario, 10º aniversario. En el 2014, Chitina Moreno Torres, que es la que lleva, la responsable del área de comunicación del CENIE, pues vino un día donde estaba yo, no aquí en la 4ª planta, en la 2ª, y me dijo, porque ella como sabe que yo no sé decir que no a las cosas, es uno de los problemas, me lió otra vez y me dijo, oye, ¿qué te parece si estoy pensando en cómo involucrar a la ciudadanía en las cosas del CENIE, en tal, y demás, y bueno, y tú, pues, yo qué sé, los de dientes, si te gusta, ¿qué te parece si? Y entre las dos hablando tal, se nos ocurrió la donación de dientes de leche. Venga, vamos a probar a ver si los niños de Burgos nos dan los dientes de leche para el ratón Pérez, porque nosotros trabajamos con el ratón Pérez, y a ver qué pasa. Bueno, pues todo esto lo hicimos y lo seguimos haciendo, unido y ligado a la Noche Europea de los Investigadores. Entonces el último viernes de septiembre, que es cuando se celebra la Noche Europea de los Investigadores, es cuando hicimos, hace 10 años, este proyecto piloto. Pues se nos fue de las manos. En 3 horas, aquí lo hicimos en la biblioteca del CENIE, en 3 horas habíamos recogido más de 500 dientes. Eso quiere decir que el ratoncito Pérez los tenía por ahí guardados en un banco, ¿no? Se puso las botas. Y lo escuchó la noticia y lo sacó del banco. Fue increíble. Qué bueno. De hecho, tanto que la gente, los ingleses, nos seguían diciendo, no lo decís aquí, seguid con el proyecto. Sí. Y hasta el día de hoy. Desde el 2014 hasta el 17, la recogida fue en Burgos.
solamente en Burgos. Pero después, del 17 hasta el día de hoy, la recogida de los dientes se hace en toda España, en diferentes instituciones de toda España que se unen al proyecto y que recogen los dientes para traerlos aquí al CNIE y que exista esta gran colección de dientes de leche que, lo digo siempre, está abierta a toda la comunidad científica. Es decir, lo importante es esta colección no es algo igual que el proyecto Atapuerca. Lo que encontramos y lo que no son nuestros. Es decir, está abierto a todos. Porque vosotros la estáis caracterizando. Bueno, lo primero he visto que pedís un formulario, obviamente, de la edad. Es un formulario básico de datos sencillos. Lo que más nos importa es que pongan el sexo del individuo, del donante, y la edad de caída del diente. Porque hay mucha variabilidad. A día de hoy la variabilidad de caída de los dientes y de erupción dental es enorme. Entonces, para esos dos datos son importantes tenerlos en cuenta y escribir exactamente. Preferimos que si no se sabe no se lo invente. Entonces, sexo del donante, edad de caída del diente, edad del donante y luego datos de los familiares. Luego pedimos datos que sí que son importantes, que hemos incorporado en este nuevo año algún dato sobre el embarazo. Ya sabemos que los dientes de leche son intrauterinos. Entonces, si la madre en algún momento tuvo una hospitalización, tuvo una enfermedad, tuvo algo durante su embarazo, puede quedar reflejado en los dientes. Claro, qué interesante. Igual que cualquier otro proceso del desarrollo que puede generar algún problema de desarrollo de una extremidad, por ejemplo, puede suceder. Una falta de alimentación severa, grave, se ve que el crecimiento del diente se para. Pues me parece genial esta idea de crear esa colección, de nuevo, porque tenéis una N grande y podéis saber cuál es realmente la referencia y a partir de ahí buscar diferencias de quizá enfermedades o patologías que en otras especies han ocurrido o el tipo de alimentación. Y una cosa que me ha resultado muy interesante es el dimorfismo sexual, porque hasta hace muy poco, cuando tú veías una pieza dental, era muy difícil decir si era de una hembra o de un macho, y vosotros ya por la morfología, tengo que decir, morfología muy sofisticada, porque utilizáis algo que se llama microtomografía axial computarizada. Y con esto estáis viendo que sí que hay unas diferencias y que no tenéis que recurrir a la genética para decir si la pieza es de un macho o una hembra, ¿no? A ver, en poblaciones actuales, en Sapiens, no hay tanta diferencia. Tenemos que diferenciar y distinguir piezas dentales. La pieza dental más dimórfica, más útil para saber el dimorfismo sexual, es decir, para diferenciar hombres y mujeres, machos y hembras, es el canino. ¿Qué ocurre con los chimpancés, con los gorilas, con los primates? Y la diferencia más grande la tiene el canino. El canino de una hembra no es igual que el canino de un macho. Bueno, pues ahí a simple vista lo veis. En vuestra especie, a simple vista no se ve, pero sí que es verdad que calculando el tejido de dentina y de esmalte, sí que se puede diferenciar. Es verdad que la mayor parte de los dientes que hay aquí son de niños españoles y muchos de niños burgaleses. ¿Qué ocurre cuando tengamos dientes de otras poblaciones, de otros lugares? Que ya tenemos esta colección, poco a poco ya te ido creciendo, primero Burgos, luego España y ahora ya tenemos colaboración con Argentina y con Brasil. Cuando consigamos una cantidad de dientes de otros orígenes, podremos no solo conocer información sobre la dieta, sobre las enfermedades, sobre la variabilidad. He visto que tenéis ya como más de 5.000 piezas, ¿no?, de dientes de leche. Entonces, quizá a la gente que escuche este programa, a lo mejor el efecto llamada a nivel local y español de dientes de leche igual hay que pararlo un poquito. No lo pares, no lo pares. ¿No? ¿Necesitáis más? Lo que haga falta. Aquí ¿Sí? cogemos todo. Porque luego he visto que de esos 5.000, realmente, claro, no os da tiempo a escanearlos todos porque es una técnica sofisticada, ¿¿no? Sí. A ver, en cuanto al escaneo de las muestras, aparte de ser un tiempo que necesitamos para escanear las muestras, sobre todo también es financiación. Necesitamos financiación porque también son costosos y hay que invertir dinero en ello y lo tenemos. Te decía antes fuera de micro que este proyecto es mi vicio, podríamos decir, ¿vale? Porque lo estoy haciendo en paralelo. Entonces es algo que estamos haciendo porque, bueno, pues
creemos en ello. Creo que ya llevamos bastante tiempo hablando, me sabe mal tomarte tanto tiempo. Tengo aquí un montón de notas de cosas de las que me encantaría hablar contigo, pues del Homo antecesor, que tenéis unas publicaciones muy interesantes sobre precisamente los dientes del 2014, de 2017 que están siendo referencia. Pero bueno, me gustaría acabar un poco volviendo al inicio, lo que hablamos de la carrera científica y tu carrera profesional, porque me imagino que te habrá pasado, tú ya eres doctora desde el 2017, ¿no? Y bueno, has encadenado distintos reconocimientos, el Juan de la Cierva, distintos contratos. Y algo que yo veo en mi entorno es que hay mucha gente que hizo el doctorado hace unos años, pero le siguen llamando postdoc. Entonces, ¿hasta cuándo llamamos a Marina postdoc? Porque tú ya no eres un postdoc. Han pasado ya... Me llamo a mí misma. Han pasado ya 7 años, ¿no? Pero es algo muy interesante que yo creo es algo que no se ha solucionado en la carrera científica. Española, al menos no. Y hay gente que es más sensible a eso porque le dice, bueno, es el postdoc, no sé qué. Bueno, perdona, yo hice mi tesis hace 10 años, ya el postdoc se habla de un periodo, pues a lo mejor de 4 o 5 años después de la tesis, ¿no? Pero tú ya eres una investigadora, digamos, senior y... No. Sí, pues en cuanto a recorrido académico y profesional, sí, ¿no? ¿No te molesta eso, no? No, para nada. Para nada. No me molesta. Para eso soy muy sencilla, ¿no? Sí. No me molesta para nada. No sé, ni siquiera sé hasta cuándo, no sé si son 10 años, 4, ¿cuándo se considera? Sí, porque tú ahora tienes un contrato al menos por 3 años más, que es lo que dura este proyecto, ¿no? Sí. El problema en este país y en muchos otros, estoy segura, es pues la inestabilidad que te da esta carrera. Claro, porque tú eres madre de familia e intuyo, ¿no? Que tienes un par de niños que... Lo intuyes muy bien. que te consumirán... me consumen toda la energía. Te consumen mucha energía. Pero ahora sí te veo con mucha energía para hacer ciencia y para hacer proyectos de manera altruista como el Ratón Pérez, ¿no? Sí. Imagino que todo es basado en la ilusión y en la motivación del trabajo. Ganas nunca faltan, pero sí, en el apoyo familiar, directamente. Mi marido ahí está cuando yo no estoy, mis padres, mi hermana, todo el mundo apoyando cuando uno falta. Sí. ¿Te ausentas por excavaciones durante periodos más o menos largos o sueles hacer las excavaciones aquí en Burgos? No, desde que cuando tuve a los niños ya pues, la vida familiar te hace pensar en otras cosas y sí que... Bueno, pues en Atapuerca me he quedado, me centro en ello, no voy a otras excavaciones, lo que sí que voy es a 2 congresos anuales en el extranjero y ahí es como pues mi familia está a tope. Te hace la cobertura, ¿no? Sí, completamente. Porque claro, en este proyecto he visto que tenéis también excavaciones en Etiopía, que por ejemplo será un lugar muy atractivo, ¿no? Pues te diré que ahora mismo está Leslie allí, sí, con compañero, un predoc, con Arthur, y están allí porque se celebra el 50 aniversario de los descubrimientos de Lucy. Y bueno, pues allí están en Etiopía, pero la situación no es fácil. A nivel de seguridad. Sí. ¿No? Y este año se ha ido a excavar, el próximo veremos, pero la situación en ese país no es sencilla. Y una última pregunta práctica. Yo estoy aquí porque estoy de camino a una casa rural en el norte de Burgos a pasar algo de fresquito. De hecho, te comentaba antes que ayer salí de Murcia pues asado de calor y esta mañana he tenido que buscar una chaquetita aquí pues en Burgos. Se te ha olvidado en la maleta traerme el calor. No Sí, me la sí. has traído. ¿Yo qué es lo que quería aquí? Entonces, justo esta tarde nos vamos a juntar con otra parte de la familia y vamos a salir por aquí a cenar, a picar algo en Burgos. Recomiéndame un lugar o algo que tengo que probar. La verdad, bueno, pues aquí en Burgos no te puedo decir que si ya tienes que probarla sí o sí. ¿Así a secas o...? No, mira, pues hay una cosa que se llaman cojonudas, Ajá. que se toma sobre todo antes solo se hacían ahí, ahora ya se hacen en más sitios, pero en el Pancho es un bar, restaurante céntrico. Uh-huh. Hay mucho, la verdad que la zona del centro tiene muchos bares y mucho ambiente, pero ahí se toman la especialidad, es eso, cojonuda, y es una tosta de pan Sí, chiquitina, con un huevito de codorniz frito sí. y con una rodaja de pimiento, si quieres, picado o no, con o sin pimiento. Pero si pides cojonudo, es con chorizo, con una rodaja de chorizo. Sí. Y si pides cojonuda, es con morcilla. Qué bueno. Hay un dimorfismo sexual ahí. Ahí, efectivamente, en todo en esta vida. Qué bueno. Así que sí, cojonudo y cojonuda.
Pues nada, lo buscaremos y esta noche nos tomaremos un Ribera de la zona con un cojonudo y una cojonuda, a ver qué tal. Pues muchas gracias, Marina, por tu tiempo. Te seguiré la pista en tu carrera científica, que seguro que te va a ir muy bien, porque con esa energía y con todo lo que haces seguro que te va a ir bien. Gracias a ti. Hasta aquí, Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.